Las preguntas de Jesús. Vamos a considerar esta última parte, la tercera parte de las preguntas de Jesús, que hemos recorrido los 4 evangelios. Y dijimos al principio que Jesús, como buen maestro, sabía hacer preguntas retóricas, es decir, preguntas que tienen una enseñanza, un contenido, preguntas que ayudan a disparar debates, a estimular la imaginación, a desarrollar la inteligencia. Y esta es la última parte, es la tercera entrega que hacemos de las preguntas de Jesús. En Lucas 14:28 dice: ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene la suficiente para acabarla? Jesús acá no está hablando de ser previsores. Jesús aquí nos está diciendo que el costo del discipulado, el costo de ser cristiano es alto, y que la persona tiene que entender que cuando uno dice que tiene que creer en Jesús para ser salvo, no es solamente un creer como que, bueno, que Jesús existe, sino que es un creer que una confianza entrega a Él como Señor y Salvador, y tener una vida comprometida como el Señor de nuestra vida. Entonces, yo he visto lamentablemente en varios años de vida cristiana a personas que se entregaron a Jesús con todo el entusiasmo, y a la primera situación mala que les pasó vivir, un quebranto económico, un problema familiar, la muerte de un ser querido, sirvió para que se vuelvan atrás y se rebelen y se resientan con Dios. Bueno, uno tiene que calcular el costo del discipulado, porque la Biblia dice que el que una vez que conoce el camino y entra en el camino de Jesús y se va, después su estado va a ser peor de que cuando lo halló. Otra pregunta: cuando venga Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Algunos responden directamente que no, pero yo me niego a esta interpretación. Jesús está diciendo que en los últimos tiempos va a ser difícil tener fe, pero cuando Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? O si te pregunta, ¿hallará en ti fe en la tierra en estos últimos tiempos bravos que se vienen? La respuesta está en cada uno de nosotros, si vamos a tener fe o no. Una fe que viene producto de la perseverancia, de cultivar una relación con Dios, porque los últimos tiempos que ya estamos viviendo, son muy duros. Cuesta mucho la relación con Dios, cuesta mucho mantenerse en santidad. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está en nosotros la respuesta. Juan, pasamos al Evangelio de Juan 3:10, cuando Nicodemo, este hombre principal de los judíos, viene a visitarlo a Jesús, y Jesús le habla: tienes que nacer de nuevo, le habla del Espíritu Santo, le habla que el viento sopla de donde quiere, y este hombre tan erudito no entendía nada, y Jesús le dice en Juan 3:10, ¿eres tú maestro de Israel y no ves estas cosas y no entiendes esto? Esta es una fina ironía de Jesús. Le está diciendo: Nicodemo, tienes tanta erudición humana, y las cosas celestiales, las cosas de Dios no la comprendes, no seas capaz de comprenderla. Por eso, a veces encontramos en la iglesia grandes teólogos, grandes eruditos, que está bien, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo, y no pueden entender las cosas espirituales. Y tal vez alguien nuevo en el Señor, que tiene un corazón sencillo, que tiene fe, que no tiene toda esta cultura y este bagaje teológico, puede entender y creer mejor las cosas del Señor. En Juan 5:44, Jesús le dice a los judíos: ¿cómo pueden ustedes creer en Él, no en mí? Pues reciben la gloria uno de los otros y no buscan la gloria de Dios. La incredulidad de esta gente y la incredulidad de los que hoy no quieren creer en Jesús es una incredulidad autoimpuesta. Cuando los hombres buscan su propia gloria, es imposible confiar en Dios. Generalmente, cuando uno no puede creer, no es que no puede creer. Lamentablemente, no quiere creer. No quiere creer porque tiene intereses propios, porque se valora más a sí mismo que a Dios, porque quieren ser Dios ellos mismos, porque no le interesa nada del reino de Dios. Quieren vivir su vida como si fuesen propia.
como si fuesen la de ellos. Y miren, nuestra vida es de Dios. Dios nos dio la vida, nos dio el momento de nacer, nadie pidió vivir, fuimos empujados a la asistencia, nadie eligió el cuerpo que tiene, nadie eligió sus padres, nadie eligió la época. Y cuando uno no pone a Dios como el creador y dador de la vida, no pone sus intereses en los intereses de Dios, se le cuesta creer. Por eso cuando Jesús llama al hombre, llama a renunciar a sus intereses personales, a dejar sus pecados y a seguirle completamente. En Juan 8:40, cuando muere Lázaro y Marta duda de que Jesús pueda hacer algo y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A Marta le costaba creer. Y como a nosotros, le costaba creer en ese momento. Muchas veces tenemos fe en un futuro. Cuando Marta le dijo en esta conversación al Señor, yo creo que va a haber una resurrección final y ahí mi hermano Lázaro va a resucitar. Y Jesús le dice, si crees, ahora verás la gloria de Dios. Nuestra fe muchas veces es para el futuro, pero cuando en el momento que estamos atravesando una sociedad, una situación mala, ahí nos cuesta creer. Tenemos que ejercer fe, tenemos que cultivar la fe para creer en el hoy y en la ahora. En Juan 14:9, Jesús le dice, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y no me has conocido. A veces, muchos años en la carrera del Señor no implican necesariamente que le conozcamos. En este caso Felipe tenía un poco de problema que tenía Nicodemo. No le entraba en la mente que estaba Dios hecho hombre, el Mesías estaba frente a él. Y que como es Jesús, es uno como el Padre, Jesús reflejó como nadie el carácter y la forma de ser de su Dios Padre, porque Jesús también es Dios. Entonces, el hecho de que tengamos mucho tiempo en el camino de Jesús, no significa que lo conozcamos bien. A Jesús se lo conoce cuando se muere uno mismo, cuando se dedica tiempo para estar a solas con Él, orar con nuestro Padre, meditar su palabra. ¿Cuántas veces los medios de comunicación o las redes sociales, a ellas les dedicamos más tiempo que a estar a solas con Dios? Y por último, Juan 21:15, Pedro le dice a Jesús estaba restaurándolo a Pedro, Jesús estaba resucitado y se encuentra con Pedro, y lo tiene que restaurar porque hacía 3 días que Pedro lo había negado 3 veces delante de las autoridades. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me ama más que a estos, más que a mis discípulos? Y esta enseñanza de Jesús es que para servir a Jesús y agradarlo y para tener un lugar en el ministerio, es necesario amar a Jesús más que cualquier otra cosa y otro ser. Vuelvo a repetir lo que dije en la pregunta anterior. A veces amamos más las redes sociales o las distracciones que a Jesús. A veces amamos más a nuestros seres queridos a Jesús. Y Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que amar a Jesús por sobre toda cosa y por sobre toda persona para poder ser un discípulo que dé fruto y agrade a Dios. Bueno, espero que esto le haya interesado.